Bienvenidos a Relatos Escalofriantes, el lugar donde las pesadillas se hacen realidad y cada historia es un viaje al lado oscuro de la existencia. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato de terror. Y no olvides dejar tu like. Ahora sí, apaga las luces y comencemos. Hay cosas en este mundo que uno no puede explicar con la razón. Cosas que pasan en la oscuridad de la noche, cuando todos duermen y las calles están vacías. Mi abuelo siempre me decía que el miedo no es tonto, que el miedo es un aviso, una alarma que nos dice cuando algo no está bien, y yo nunca le creí del todo, hasta que me tocó vivir lo que voy a contarles. Porque una cosa es escuchar las historias en el portal de la casa, con el café caliente en la mano, y otra muy distinta es sentir el frío en los huesos, cuando te das cuenta de que esas historias son reales. Me llamo Merced Contreras y vivo en un pueblo cerca de Puebla. No voy a decir exactamente cuál porque todavía vivo aquí, y no quiero que la gente me señale más de lo que ya lo hace. Lo que voy a contar pasó hace 3 años, cuando yo tenía 26. Era un tipo normal. Trabajaba en la construcción durante el día y por las noches me quedaba en casa con mi esposa Lupita y mi hijita, que apenas tenía 2 meses de nacida. Se llamaba Rosita, y era lo más bonito que me había pasado en la vida. Todo comenzó una noche de octubre. Había luna llena y recuerdo que el cielo estaba completamente despejado. Lupita se había dormido temprano porque el bebé la tenía agotada. Rosita también dormía en su cunita junto a nuestra cama. Yo me quedé un rato más despierto viendo la televisión en la sala, cuando escuché un ruido extraño en el techo. Al principio pensé que era un gato, porque en el pueblo hay muchos gatos callejeros que se suben a los techos de lámina. Pero este ruido era diferente. Era como un arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo lentamente sobre las láminas. Me levanté del sillón y salí al patio. La noche estaba tranquila, pero había un silencio raro. Ni los perros ladraban, ni los grillos cantaban. Era un silencio que te hace sentir incómodo, como si todo estuviera esperando que pasara algo malo. Miré hacia el techo y no vi nada. Pero el ruido seguía ahí, moviéndose de un lado a otro. Agarré una vara larga que tenía en el patio y le pegué al techo para espantar lo que fuera. El ruido se detuvo de golpe. Pensé que ya había pasado todo y me regresé a la casa. Cerré bien la puerta y me fui a acostar. Lupita seguía dormida y Rosita también. Me acosté con cuidado de no despertarlas y cerré los ojos. Pero no pude dormir. Tenía una sensación extraña en el pecho, como una opresión, como cuando sabes que algo malo va a pasar pero no sabes qué. Como a eso de las 2 de la mañana escuché otro ruido. Esta vez venía de la ventana del cuarto. Era un rasguño suave, como uñas arrastrándose por el vidrio. Me quedé helado en la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Volteé despacio hacia la ventana y ahí estaba. Una sombra grande, del tamaño de una persona agachada, pero con una forma rara, deforme. No podía ver bien qué era porque las cortinas estaban cerradas, pero podía distinguir su silueta contra la luz de la luna. El rasguño seguía, suave pero constante. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Un sonido como un gorjeo, como el que hacen los guajolotes, pero más grave, más profundo. Y después escuché una respiración pesada, como si lo que estaba ahí afuera se estuviera esforzando por entrar. Me levanté de la cama con mucho cuidado. No quería hacer ruido. No quería que esa cosa supiera que yo estaba despierto. Caminé despacito hacia la ventana, pisando con cuidado para que el piso no crujiera. Cuando llegué junto a la cortina, me quedé parado ahí unos segundos, respirando hondo, tratando de juntar valor. Estiré la mano y moví la cortina solo un poquito, apenas para poder ver. Lo que vi esa noche todavía me quita el sueño. Pegada al vidrio había una cara de mujer, pero no era una cara normal. Estaba toda arrugada, con la piel colgando como si fuera demasiado grande para su cabeza. Los ojos eran negros, completamente negros, sin blanco ni nada, y la boca estaba abierta, mostrando unos dientes chuecos y amarillos. Pero lo peor no era la cara. Lo peor era el cuerpo. Tenía cuerpo de guajolote, con plumas negras y brillosas.
y unas patas enormes con garras que se aferraban al marco de la ventana. La cosa me vio y abrió más la boca, sacando una lengua larga y oscura. El gorjeo se hizo más fuerte. Solté la cortina y me eché para atrás, tropezándome con mis propios pies. Caí sentado en el piso y me quedé ahí, paralizado del miedo. Lupita se despertó con el ruido y me preguntó qué pasaba. Yo no podía hablar, solo señalaba la ventana. Ella se levantó y fue a ver, pero cuando abrió la cortina ya no había nada. Me dijo que seguro había sido una pesadilla, que me volviera a dormir. Pero yo sabía que no había sido ninguna pesadilla. Esa cosa había estado ahí, mirándome con esos ojos negros y horribles. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé en la casa revisando las ventanas, poniendo candados nuevos en las puertas. Lupita pensaba que me había vuelto loco, pero no me importaba. Tenía que proteger a mi familia. Por la tarde fui con don Fermín, un señor muy mayor que vivía en la orilla del pueblo. Todo el mundo decía que él sabía de esas cosas, de lo que pasa en la noche, de las criaturas que no son de este mundo. Cuando le conté lo que había visto, don Fermín se puso muy serio. Me hizo pasar a su casa y cerró bien la puerta. Me sirvió un café y se sentó frente a mí con cara de preocupación. Me dijo que lo que yo había visto era una nahual, una bruja que se transforma en animal. Me explicó que en el pueblo siempre habían existido esas mujeres, que en el día parecen personas normales, pero en la noche se quitan la piel y se convierten en guajolotes para volar y buscar víctimas. Me dijo que las nahuales se alimentan de la energía de los bebés, que les chupan la vida lentamente hasta dejarlos débiles y enfermos. Se me revolvió el estómago cuando escuché eso. Pensé en mi Rosita, tan chiquita e indefensa en su cunita. Le pregunté a don Fermín qué podía hacer, cómo podía protegerla. Él me dijo que tenía que encontrar quién era la nahual en su forma humana, porque solo así podría detenerla. Me dijo que las nahuales casi siempre son mujeres solas, viudas o mujeres mayores que viven apartadas. Me dijo que observara quién en el pueblo andaba cansada durante el día, quién tenía los ojos rojos o irritados, quién se veía más vieja de lo normal. Durante los siguientes días me dediqué a observar a todas las mujeres del pueblo. Vigilaba a las vecinas, a las señoras del mercado, a cualquiera que me pareciera sospechosa. Lupita se dio cuenta y me reclamó. Me dijo que me estaba comportando como un loco, que la gente ya estaba hablando de mí. Pero yo no podía parar. Tenía que encontrar a esa bruja antes de que le hiciera daño a mi hija. Una tarde vi a doña Remedios. Era una mujer que vivía sola en una casa vieja al final de la calle. Nunca se juntaba con nadie y siempre andaba con un rebozo negro tapándose la cara. Ese día la vi salir de su casa y noté algo raro. Cojeaba de una pierna, como si se hubiera lastimado. Y recordé que esa noche, cuando le pegué al techo con la vara, escuché como si algo se cayera. Me acerqué a ella y traté de verle la cara, pero se tapó más con el rebozo y se metió rápido a su casa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala con un machete en las piernas esperando. Sabía que iba a volver. Y efectivamente, como a las 2 de la mañana, escuché el ruido en el techo otra vez. Pero esta vez no me quedé adentro. Salí al patio sin hacer ruido y me escondí detrás de unos tambos. Esperé ahí en la oscuridad, con el machete apretado en las manos. Vi cuando la cosa bajó del techo. Se deslizó por la pared como si no pesara nada, con esas garras enormes aferrándose a los ladrillos. Cuando llegó al suelo se quedó parada ahí, mirando hacia la ventana del cuarto donde dormían Lupita y Rosita. La luz de la luna le pegaba de lleno y pude verla completa. Era horrible. El cuerpo de guajolote era más grande de lo que había visto la primera vez, con plumas negras que brillaban como si estuvieran mojadas, y esa cara de mujer vieja y arrugada, con los ojos negros y vacíos. Se acercó despacio a la ventana y empezó a rasguñar el vidrio otra vez, haciendo ese gorjeo terrible. Salí de mi escondite y caminé hacia ella. Cuando escuchó mis pasos volteó hacia mí y abrió la boca, mostrando todos esos dientes horribles. Se quedó quieta, como estudiándome, decidiendo qué hacer. Yo levanté el machete y le grité que se fuera, que dejara en paz a mi familia. La cosa inclinó la cabeza hacia un lado, como un pájaro curioso, y entonces se rió.
Fue una risa horrible, como metal raspando metal, y en esa risa reconocí la voz de doña Remedios. Me le fui encima con el machete levantado, pero la cosa fue más rápida. Brincó hacia atrás y abrió unas alas enormes que yo no había visto antes. Eran alas de murciélago mezcladas con plumas, oscuras y llenas de venas marcadas. Levantó vuelo y se elevó hacia el cielo, pero no se fue lejos. Se quedó ahí arriba, dando vueltas sobre mi casa, esperando. Entré corriendo a la casa y desperté a Lupita. Le grité que agarrara a la niña y que nos teníamos que ir. Ella vio mi cara y supo que algo muy malo estaba pasando. Agarró a Rosita envuelta en su cobijita y salimos por la puerta de atrás. Corrimos por las calles del pueblo hacia la casa de mis papás, volteando todo el tiempo para ver si la cosa nos seguía. Y ahí estaba, volando sobre nosotros, trazando círculos en el cielo como un sopilote esperando a que algo se rinda. Llegamos a la casa de mis papás y tocamos desesperados. Mi papá abrió la puerta y nos metió rápido. Le conté todo lo que había pasado, y él, en lugar de decirme que estaba loco, solo asintió con la cabeza. Me dijo que él también las había visto cuando era joven, que en el pueblo siempre habían existido, pero que nadie hablaba de ellas por miedo. Me dijo que no había manera de detenerlas, que lo único que podíamos hacer era protegernos. Esa noche nos quedamos todos juntos en la sala, con las luces prendidas y las puertas bien cerradas. Escuchamos los rasguños en las ventanas, los gorjeos, los golpes en el techo. La cosa estuvo ahí toda la noche, tratando de entrar. Rosita lloraba sin parar, como si supiera que algo malo andaba cerca. Lupita la abrazaba y rezaba, con lágrimas corriéndole por la cara. Cuando amaneció, los ruidos pararon. Salimos con cuidado y vimos plumas negras regadas por todo el patio. Regresamos a nuestra casa y la encontramos destrozada. Las ventanas estaban rotas, la puerta estaba marcada con rasguños profundos, y adentro todo estaba volteado. En la pared del cuarto, escrito con algo oscuro que no quiero saber qué era, había un mensaje. Decía simplemente: «La niña es mía». Desde ese día no hemos vuelto a vivir tranquilos. Nos mudamos a la casa de mis papás y nunca regresamos a esa casa. Vendimos todo lo que teníamos ahí y nos fuimos. Pero no importa a dónde vayamos, yo sé que ella nos sigue. He visto las plumas negras en el patio. He escuchado los gorjeos en la noche. Rosita ya tiene 3 años y está muy flaquita. Siempre está cansada y enferma, como si algo le estuviera quitando la vida poco a poco. Los doctores no encuentran nada malo en ella. Dicen que es anemia, que es desnutrición, pero yo sé la verdad. La Nahual viene todas las noches y se alimenta de mi hija, y no hay nada que yo pueda hacer para detenerla. Don Fermín falleció el año pasado, y con él se fue el único que sabía cómo protegernos. A veces cuando no puedo dormir, salgo al patio y miro hacia el cielo, y ahí está ella, dando vueltas sobre la casa, esperando. Sé que algún día va a lograr lo que quiere. Sé que algún día voy a despertar y mi niña ya no va a estar. Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada más que esperar a que llegue ese día. Por eso les cuento esta historia. No para que me crean o no me crean. Se las cuento para que sepan que estas cosas existen, que están ahí afuera en la oscuridad. Y si alguna noche escuchan un gorjeo extraño, si ven una sombra rara en su ventana, no lo ignoren. Porque cuando te das cuenta de lo que es, ya es demasiado tarde. Yo sigo aquí, en este pueblo cerca de Puebla, esperando lo inevitable. Cada noche es un tormento. Cada amanecer es una victoria pequeña. Pero sé que las victorias no duran para siempre. Y cuando llegue esa última noche, cuando la Nahual finalmente entre y tome lo que vino a buscar, yo voy a estar ahí, impotente, viéndolo todo pasar sin poder hacer nada. Así es mi vida ahora. Así será hasta el final. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno escucha y prefiere no creer, porque es más fácil pensar que son puras historias inventadas por la gente para asustar a los niños. Pero cuando te sientas a platicar con las personas mayores, con esos viejos que han vivido toda su vida en los pueblos, te das cuenta que en sus ojos hay algo más que palabras. Hay miedo. Un miedo que viene de adentro.
de algo que vieron o que alguien cercano vivió. Y es entonces cuando entiendes que hay leyendas que nacieron de algo real, de algo que pasó una noche oscura en algún lugar de México, y que desde entonces se quedó grabado en la memoria de la gente. Esta es una de esas historias. No es un cuento. Es el testimonio de lo que le pasó a un hombre de carne y hueso, un hombre como cualquiera de nosotros, que una noche se topó con algo que no debía existir. Carmelo Vázquez era de un pueblo pequeño cerca de Tlaxcala, de esos lugares donde todos se conocen y donde las casas están separadas por campos de maíz y caminos de tierra. Era un hombre trabajador, de unos 35 años, que se ganaba la vida vendiendo herramientas en los pueblos de alrededor. Viajaba mucho por las carreteras solitarias, siempre en su camioneta vieja que le había comprado a un tío años atrás. Carmelo no creía en brujas ni en espantos. Cuando escuchaba a los viejos del pueblo contar historias de bolas de fuego en los cerros o de mujeres que volaban por las noches, se reía y decía que eran puras tonterías de gente que no tenía nada mejor que hacer. Una tarde de octubre, Carmelo tuvo que ir a entregar unas herramientas a un rancho que quedaba como a 2 horas de su casa. Era un lugar alejado, rodeado de milpas y montañas. Cuando terminó su trabajo ya estaba oscureciendo, pero él no le dio importancia. Conocía bien esos caminos. Subió a su camioneta y arrancó de regreso a casa. Al principio todo iba normal. La carretera estaba vacía, como siempre a esas horas. Solo se escuchaba el ruido del motor y el viento que entraba por la ventanilla. Carmelo iba silbando una canción, pensando en la cena que su esposa le tendría lista cuando llegara, pero entonces, cuando iba pasando por un tramo rodeado de árboles altos y cerros oscuros, algo extraño llamó su atención. A lo lejos, en la cima de uno de los cerros, vio una luz. No era como las luces normales. Era una bola brillante, de color naranja rojizo, que se movía de un lado a otro. Carmelo frenó un poco y se quedó mirando. La bola de luz empezó a bajar del cerro, dando saltos, como si alguien la estuviera lanzando. Y entonces pasó algo que le heló la sangre. La bola se elevó en el aire y empezó a volar en círculos, cada vez más rápido, hasta que de pronto se dirigió hacia donde él estaba. Carmelo sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Aceleró la camioneta todo lo que pudo, pero la bola de fuego era más rápida. En cuestión de segundos la tenía encima, volando justo sobre el techo de su vehículo. El calor que desprendía era tan fuerte que Carmelo podía sentirlo a través del metal. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le iba a salir del pecho. Quiso gritar, pero no le salía la voz. La bola de fuego lo siguió por varios kilómetros, bajando y subiendo, acercándose y alejándose, como si estuviera jugando con él. Carmelo manejaba desesperado, con las manos apretadas al volante y los ojos llenos de lágrimas de puro terror. Después de lo que le pareció una eternidad, la bola de fuego se elevó de nuevo hacia el cielo y desapareció entre los cerros. Carmelo no dejó de manejar hasta que llegó al pueblo. Cuando estacionó su camioneta frente a su casa, sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta. Su esposa salió corriendo al verlo. Él estaba pálido, sudando frío, y no podía hablar bien. Le contó lo que había visto, pero ella al principio no le creyó. Pensó que estaba bromeando o que tal vez había tomado algo. Pero cuando vio sus ojos, esos ojos llenos de un miedo que nunca antes había visto en su marido, supo que algo terrible había pasado. Al día siguiente, Carmelo no quiso salir de su casa. Se quedó sentado en la sala, callado, mirando por la ventana como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Su esposa le preparó té de manzanilla para que se calmara, pero él apenas lo probó. Los vecinos empezaron a llegar cuando se corrió la voz de lo que había pasado. Don Esteban, un señor ya muy mayor que vivía al final de la calle, entró a la casa con cara seria. Se sentó frente a Carmelo y le dijo algo que lo dejó más helado que la noche anterior. Le dijo que esa bola de fuego no era cualquier cosa. Le dijo que era una bruja. Don Esteban explicó que en esos cerros, desde hace muchos años, vivía una mujer que practicaba la brujería. Nadie sabía exactamente dónde estaba su casa, pero la gente del pueblo cercano la había visto varias veces. Decían que era una señora ya grande,
flaca como un palo, con el pelo largo y blanco, y que vivía sola en una choza escondida entre los árboles. Según contaban, ella se convertía en bola de fuego por las noches para volar y buscar a la gente que pasaba por los caminos. Perseguía a los viajeros solitarios, sobre todo a los hombres, y cuando lograba alcanzarlos, les quitaba algo, no su vida, sino algo peor. Les robaba su energía, su fuerza, su voluntad de vivir. Las personas que eran alcanzadas por la bruja quedaban enfermas, débiles, sin ganas de hacer nada, como si les hubieran sacado el alma del cuerpo. Carmelo escuchaba todo esto con los ojos muy abiertos. Sentía un peso enorme en el pecho, como si algo le estuviera aplastando por dentro. Don Esteban le dijo que tenía que ir con una curandera del pueblo para que lo limpiara, porque si la bruja lo había tocado con su luz, el mal ya estaba dentro de él. Carmelo no quería creer nada de eso. Toda su vida había sido un hombre de razón, que no creía en esas cosas. Pero algo en su cuerpo le decía que don Esteban tenía razón. Se sentía cansado, muy cansado, como si no hubiera dormido en días. Y había algo más. Sentía una presencia, como si alguien lo estuviera observando todo el tiempo, incluso cuando estaba solo. Los días pasaron y Carmelo fue a ver a la curandera. Era una mujer anciana que vivía en las afueras del pueblo, en una casita llena de plantas y velas. Ella lo miró a los ojos y supo de inmediato lo que le pasaba. Le hizo una limpia con ramas de pirul y huevo. Rezó oraciones antiguas que Carmelo no entendía y le dio un amuleto para que lo cargara siempre. Le dijo que lo que le había pasado era muy grave, que esa bruja era de las más poderosas de la región y que él había tenido suerte de que solo lo persiguiera y no lo alcanzara del todo. Pero también le advirtió algo que le quitó toda esperanza. Le dijo que la bruja ya lo había marcado, que ya sabía quién era y dónde vivía. Le dijo que si volvía a pasar por esos caminos de noche, ella regresaría, y la próxima vez no sería solo para perseguirlo. Carmelo salió de la casa de la curandera sintiendo un frío que le llegaba hasta los huesos. Trató de seguir con su vida normal, de trabajar, de estar con su familia, pero ya nada era igual. Cada noche, cuando se acostaba a dormir, sentía que algo lo observaba desde la oscuridad de su cuarto. Escuchaba ruidos extraños afuera de su casa, como rasguños en las paredes y el sonido de pasos que se arrastraban. Su esposa también empezó a sentir cosas raras. Decía que a veces veía una sombra parada junto a la ventana de la recámara, una sombra con forma de mujer que se quedaba ahí parada, inmóvil, mirando hacia adentro. Carmelo dejó de viajar por las noches. Ya no aceptaba trabajos que lo llevaran lejos del pueblo después de que oscureciera. Pero el miedo seguía creciendo dentro de él. Cada día se veía más flaco, más pálido, más enfermo. Los doctores no encontraban nada malo en él, pero Carmelo sabía la verdad. La bruja lo estaba consumiendo poco a poco, desde lejos, sin necesidad de estar cerca. Podía sentir cómo su fuerza se iba, cómo las ganas de vivir se le escapaban como agua entre los dedos. Una noche, 3 meses después de aquel encuentro en la carretera, Carmelo estaba acostado en su cama cuando escuchó un golpe fuerte en el techo de su casa. Luego otro, y otro más. Su esposa se despertó asustada y se abrazó a él. Los golpes continuaron cada vez más fuertes, como si alguien estuviera caminando sobre el techo con pasos pesados. Carmelo se levantó temblando y fue hasta la ventana. Cuando miró hacia afuera, lo que vio lo dejó paralizado. Sobre el techo de su casa había una bola de luz naranja rojiza, la misma que lo había perseguido aquella noche en la carretera. La bola brillaba intensamente, calentando las tejas, y dentro de ese resplandor, Carmelo pudo distinguir algo que le heló el alma. Una silueta, la forma oscura de una mujer agachada, con el pelo largo cayendo hacia los lados, mirando hacia abajo, hacia él. Los golpes en el techo continuaron toda la noche. Carmelo y su esposa se quedaron abrazados en la cama, rezando, llorando, sin poder hacer nada más. Cuando amaneció, la bola de luz se fue, pero el daño ya estaba hecho. Carmelo cayó enfermo de gravedad. Perdió tanto peso que parecía otra persona. Ya no podía trabajar, ya no podía ni siquiera salir de la cama. Los doctores dijeron que no sabían qué tenía,
que todos sus análisis salían normales, pero que su cuerpo simplemente se estaba apagando. Don Esteban volvió a visitarlo y movió la cabeza con tristeza. Le dijo a la familia que ya no había nada que hacer, que la bruja había reclamado lo que quería. Le dijo que Carmelo había sido marcado desde aquella primera noche, y que no importaba cuántas limpias le hicieran o cuántos amuletos cargara, el mal ya estaba muy adentro. La bruja lo había escogido, y cuando una bruja escoge a alguien, no lo suelta hasta que termina con él. Carmelo murió en una madrugada de enero, rodeado de su familia pero completamente solo en su sufrimiento. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. Dijo que la veía. Dijo que estaba ahí, parada junto a su cama, esperándolo. Dijo que tenía los ojos vacíos y la boca abierta, y que extendía su mano hacia él. Y entonces cerró los ojos y ya no volvió a abrirlos. Dicen que después de esa noche, la bola de fuego dejó de verse en esos cerros durante un tiempo. Pero luego volvió. Siempre vuelve. Porque las brujas nunca se van. Siempre están ahí, esperando en la oscuridad, buscando a su próxima víctima. Y si alguna vez vas manejando por una carretera solitaria de noche y ves una luz extraña en los cerros, una bola brillante que se mueve como si tuviera vida propia, no te detengas, no la mires, y sobre todo, no dejes que se acerque, porque si lo hace, ya no habrá nada que pueda salvarte. La bruja ya te habrá marcado, y será solo cuestión de tiempo antes de que regrese a reclamarte.